En Javeriana Estéreo, Blues. Cuando se ponga el sol me verás salir, ando en busca de algo que me haga sentir, cantar una canción, brindar una vez más sin mirar atrás. La séptima trancada y llueve sin parar, el blues del Mississippi suena desde un bar, el frío indiferente a la desigualdad, llena una noche más y yo voy sin mirar atrás, vuelvo a comenzar. Busco una señal desde la oscuridad, voy sin mirar atrás. Historias del Blues, 30 años en Javeriana Estéreo. Angie Manrique en el Control Master, Diego Luis Martínez en la realización. Les damos la bienvenida a este séptimo programa de 2026, en el que vamos a recorrer el blues y sus alrededores con un invitado muy especial, Carlos Reyes. Carlos Reyes, una de las figuras de la escena del blues y el rock en Bogotá, que está de fiesta por esta época gracias a los 15 años de su disco Ruido de Bogotá. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Historias del Blues, a su casa aquí en Javeriana Estéreo. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Comenzamos con una canción que es emblemática ya de su repertorio, ¿no? Sin mirar atrás. Pero en este momento vamos a echar una mirada hacia atrás en el programa, y es que Carlos pues se ha movido por diferentes escenas musicales, ¿no? Metal, rock, blues, country, así muy rápido. Carlos, ¿cómo ha sido el desarrollo musical suyo? Bueno, buenas tardes, Diego Luis, buenas tardes a toda la audiencia de Historias del Blues. Es un gustazo estar aquí presente nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Mi trasegar musical ya estoy cumpliendo 30 años en este momento. Igual que Historias del Blues. Somos de la misma generación, somos contemporáneos. Podemos marcar el año 95, 96 como ese punto de partida a nivel ya profesional. Antes de eso vino la infancia, la primera infancia, que fue en mi casa escuchando mucha música de parte de mi papá, que es un melómano serio. En mi casa no hubo músicos pues que ejecutaran instrumentos o que cantaran, pero sí había mucho amor por la música, particularmente por la música clásica, de parte de mi papá. Entonces yo desde muy temprana edad empecé a desarrollar una sensibilidad por la música, y más bien pronto empecé a desarrollar el gusto por la música popular de manera paralela. Entonces era escuchando la música clásica que ponía mi papá, era la banda sonora de mis juegos de infancia. Luego entraba a la cocina y sonaba el Joey Arroyo, sonaba el Binomio de Oro, sonaba el grupo Nietzsche, bueno, sonaba Cuco Baloy, me acuerdo. Cuando de pronto en medio de toda esa, podemos hablar como de Olímpica Estéreo, suena La Bamba. Eso es como en el año 87 más o menos, cuando sale la película de Richie Valens y Los Lobos. Exactamente. Y suena La Bamba, y a mí eso me vuela la cabeza de una manera impresionante, porque
Hoy por hoy lo puedo entender más como por punta y punta, porque el sonido eléctrico del intro del tu 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 tun, tu tu tun, tu tun, pero el final acústico también era como que ambas sonoridades me marcaron mucho. Entonces digamos que a partir de ahí viene una inquietud que poco a poco me va acercando al rock and roll. Y bueno, luego coincide con que obviamente en esa época yo no sabía ni qué era rock and roll, ni qué era nada, pero había un sonido que me gustaba más que todos los otros sonidos. Con el tiempo fui aprendiendo y fui volviendo me fui convirtiendo en melómano. Como buen hijo de la década de los años 70s, 80s, lo que sonaba en la radio, que era rockero, me gustaba mucho. Hablemos de Def Leppard, hablemos de Bon Jovi, hablemos de Guns N' Roses, que era como ese rock, que era como el rock duro, pero comercial que sonaba en la radio. Y a partir de ahí me fui conectando con esos universos del metal pesado, ya por amigos del colegio. Entonces ya venía Iron Maiden y luego venía Metallica y Megadeth. Entonces, al mismo tiempo, digamos como que yo empecé a coger la guitarra y lo primero que yo aprendí en la guitarra fue un vecino que tenía su guitarra colgada y me enseñó un par de acordes. Y llega un personaje en mi colegio y me enseña a hacer esto. Yo todavía no tocaba, pero me enseñó a hacer esto. Y yo al aprender a hacer eso dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. porque además lo puedo hacer. Es más, recuerdo mucho que yo le dije, oiga, ese rock and roll como lento que usted toca, y me dijo, no sea bobo, eso es un blues. Y yo, ¿qué es el blues? Entonces todo comenzó como muy así. Pero al mismo tiempo yo estaba por esos días oyendo mucho Slayer y oyendo Anthrax y todo. Entonces era como que yo en simultánea fui desarrollando un gusto por toda esta música y fui armando poco a poco mi rompecabezas de quién viene antes, quién viene después. Siempre me gustó Aerosmith, los Rolling Stones, y yo veía que ellos en común tenían como unas raíces bluseras. Esto yo lo analizo ahora. En ese momento yo qué iba a saber ni qué era raíz ni qué era blusero, pero tenían temas que eran muy afines, que tenían ese tipo de elementos, y poco a poco me fui metiendo como en ese cuento del rock and roll que viene del blues. Y cuando yo ya empecé a tocar, digamos que lo primero que tuve fue una guitarra acústica, pero mi primer instrumento eléctrico fue un bajo, que también es la historia de muchos bajistas. Armemos banda, listo, sí, armemos banda. Yo soy el baterista, yo soy el guitarrista, ya tenía guitarra eléctrica. Sí. A usted le toca el bajo. Y yo, ¿qué es eso? Pero yo quería estar en la banda, entonces claro. Listo, hágale. No, y por ahí conseguimos un bajo de segunda, entonces yo llegué y este solo tiene 4 cuerdas, pero me gustaba mucho Iron Maiden. Y alguien también me dijo, no, es que Iron Maiden, oiga, esto es el bajo. El bajo de Iron Maiden es fenomenal. Es la mejor manera de entrar uno al universo del bajo, es con un buen referente como Iron Maiden. Entonces yo quedé fascinado, y yo pues en mi casa tenía mi guitarra acústica, la tocaba, pero en mis primeros ensayos, ahora... Bueno, el bajo de Iron Maiden o el bajo del vallenato. No, si uno quiere entrar al mundo del bajo. Ah, sí. No, es muy curioso porque mi gusto por la música, digamos, popular latinoamericana nunca cesó, pero mi vibración se fue por el lado del rock and roll de una. O sea, apenas yo descubrí que había rock and roll, y particularmente el rock and roll anglo, siempre me gustó mucho. O sea, yo sentí como una atracción, es como de hecho es un poco vertiginoso porque uno no lo elige, como que eso lo elige a uno y venga para acá. Sí. Y ahora, yo quería tocar Iron Maiden, pero de ahí a que pudiera. No, claro. Entonces descubrí el punk. Porque el guitarrista de mi banda me decía, no, venga, toquemos cosas que se puedan tocar, porque pues yo tratando de sacar Rime of the Ancient Mariner y pues no me daban los dedos, no entendía nada. Pero en cambio poder tocar Vive tu Día de la Pestilencia, que fue como de las primeras canciones que yo me aprendí en la vida, pues era como... Y como que, desde la cuna hasta tu tope. Y yo como, uy, qué chimba. Y lo sentía. Entonces también hay una cosa en mi historia musical que yo siempre lo vi como, yo nunca separé los géneros como pasaba mucho. Por ejemplo, hay gente que me decía, pues si a usted le gusta el metal, pues no, el punk es muy chatarrero, ¿no? Y yo, para mí todo era rock and roll. Y entonces me gustaban Los Lobos, pero me gustaban canciones de Poison y me gustaba Cinderella, pero me gustaba Iron Maiden también y todo. Y en el entorno yo ya notaba que había mucha gente, como que había amigos con los que podía hablar de ciertas bandas y había gente con la que era mejor callarme porque me decían que boleta, a este man le gusta Bon Jovi.
No, y es que esas diferencias, por ejemplo, ahora que dice esos diálogos, me hizo acordar de Rodrigo D, por ejemplo, cuando Rodrigo va a comprar una batería usada, que le preguntan, ¿y usted para qué va a usar esa batería? No, es que voy a hacer una banda de punk. Le dice, no, yo no quiero, yo se la voy a vender es a alguien que haga heavy metal o rock and roll, porque los punkeros son unos y le tira la puerta en la cara. Buenísimo, buenísima acotación, porque es que además en la época se sentía mucho eso. Yo creo que hoy en día eso no es tan, digamos, como que no suena tan lógico, porque hoy en día las nuevas generaciones crecen expuestas como a todo al mismo tiempo y les puede gustar muchas cosas en simultánea. Pero digamos que en esa época sí se sentía mucho como esas rivalidades entre tribus urbanas, llamémoslo así. Entonces, si eran del metal, eran de una manera, si eran del punk, eran de otra. Ajá. Y la gente que oía radio y no estaba preocupada por ninguna tribu urbana de nada, pues simplemente le gustaban canciones. Sí. Y yo hacía parte como de todos esos mundos. Parcialmente me gustaban cosas del punk, me gustaban cosas del metal, sonaban cosas en la radio y me gustaban. Todavía hoy por hoy sigo siendo así. Sí. Entonces digamos que eso hizo que yo con mucha convicción agarrara la guitarra y quisiera aprender. Me metí a una academia y me enseñaron a tocar. De la Sierra Morena Celit. Y yo era como que fui a 2 clases y yo, ¿qué es esta vaina? Estoy como que no, pues no es que no me gustara, pero yo decía, pero descubrí que con esto podía hacer. Yo, uy, eso es el mismo de Patience. Entonces empecé a atar cabos. Claro, no había internet, no había nada de nada. No tenía yo maestros, entonces o no tenía cómo acceder a ellos, no sabía por dónde empezar. Entonces yo dije, bueno, venga, empecé a tocar y a tocar y a tocar. Y así, digamos, como que fui construyendo mi conocimiento guitarrero, musical, muy curioso siempre, queriendo componer canciones. Entonces me salían canciones con una cantidad de elementos que supuestamente no pertenecían al género. Y bueno, ahí poco a poco me fui haciendo más bien bajista, empecé como a volverme más específico bajista de metal. Sí. Me gustaba mucho Iron Maiden, como decía ahorita, y empecé a tocar y a tocar. Y ya en ese momento me llega la oportunidad de audicionar para la banda de thrash metal de Bogotá, Thrash Death, Agony. Y yo audiciono, yo todo nervioso, yo llego a esa audición y estos locos ya estaban súper posicionados, eran unos manes que en la escena ya pesaban durísimo, sí, claro. Y todo. Y me aprendí las canciones y hice la audición y pasé y entré a tocar en Agony. Pero yo ya era ese man que le gustaba el blues, que le gustaba el rock and roll, que le gustaba muchas cosas. Y en Agony, digamos que logré hacer mi aporte como bajista. Y siempre se sintió de alguna manera que yo era como diferente a ellos. Ellos eran muy específicamente metaleros y yo era como muy abierto a todo. Entonces a veces sentía en las entrevistas que era como que este man, ¿no? Influencias, todos eran, Death, bueno, de pronto Iron Maiden era como lo más suave, y yo hablaba de Led Zeppelin y cosas, y me miraban con cara de hippie. entonces era, y de hecho siempre me ha gustado realmente ser así. Yo siempre he sentido que en todas partes hay como una pequeña frontera donde me gusta estar. Ya años después conocí pues la música de Bob Dylan y un poco el personaje, y me identifico mucho con esos personajes que más bien no quieren como casarse con un estilo, con un género, sino así que es. Más bien beben de todas las fuentes. David Bowie, como mucha gente que tiene elementos de muchas cosas, pero que al final no son como tan fáciles de clasificar. Sí. Bien, estamos en Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Hoy tenemos como invitado a Carlos Reyes a propósito de los 15 años del lanzamiento de su álbum Ruido de Bogotá. Carlos, ¿qué canción de ese trabajo nos va a ofrecer en este momento? En algún lugar.
alguien caerá en la oscuridad, se pierde la voluntad, todos salen y buscan la manera de atrapar a sus víctimas. Nadie quiere partir, no sin antes conseguir a quien poder tocar y escapar hacia el vacío lentamente sin pensar. Ella va seduciendo mi levedad, pierdo el control. Ella va ocultando en algún lugar su verdadera intención. Es clara la confusión, es dulce la tentación. Seguimos recorriendo con Carlos Reyes el ruido de Bogotá en algún lugar. Ya estuvimos como hablando un poco sobre todo ese recorrido de Carlos con el metal. Además de Agony, tocó con el Titán, ¿no? Usted tocó en Kraken. Sí, tuve un año de tremendo aprendizaje. Sí. Fui bajista de Kraken casi que todo el año 2003. Uh-huh. Estuvo también viviendo en Nashville, en Tennessee, y ahí tuvo como toda la oportunidad de respirar todo ese aroma del country, bajando a Memphis, el blues. Entonces ahí está como bebiendo de la fuente, ¿no? Ahí bebió directamente de la fuente. Y el ruido de Bogotá es como una manera de condensar toda esa experiencia metal, country, blues, folk. Sí, tal cual. Cuando yo empecé a concebir el ruido de Bogotá, yo venía de una corta carrera, pero muy, muy exitosa a nivel local con The Black Cat Bone. Uh-huh. The Black Cat Bone fue una banda pues, que a mí me permitió expresarme de una manera que para mí era muy nuevo. Porque yo digamos que entré a Agony como el pelado, el nuevo, el que llega a algo que ya está hecho y se adapta y busca poner lo mejor de sí como instrumentista en el concepto de otros escriben las letras, otros tienen como el cuento armado. Yo soy el que entra a poner mi parte, pero pues no era mi cuento. Uh-huh. Yo regreso a Colombia después de vivir un tiempo muy cerca de la ciudad de Nashville, un pueblo llamado Centerville, Tennessee, que queda como a 1 hora de Nashville. Uh-huh. Realmente es muy cerca. Es como cuando uno en Bogotá dice, no, pues vivo en Zipaquirá, pues cerquita a Bogotá, pero no es que sea Bogotá. Uh-huh. Y yo trabajaba en Nashville en algunos bares donde no era músico, no tocaba. Yo era el que jalaba a la gente. Siga, no hay cover. Sí. De hecho me decían, ¿y ese acento de dónde es? Y yo, no, de Colombia. ¿Y esa vaina dónde queda? Y todo. No, o sea, era un chiste. Eso fue en el año 99, ya fue hace rato. Pero bueno, vuelvo yo a Colombia y me reencuentro con un amigo con el que había tenido pues una de mis primeras bandas, Mauricio Leguízamo, y me cuenta, no, es que armé un trío que se llama Black Cat Bone y estamos tocando en unos bares y tales. Y yo, bueno, qué chimba. Entonces entré a Black Cat Bone y pues en cosa de 3-4 años logramos consolidarnos como un acto local chévere. Grabamos, empezamos a sonar en radio comercial, hicimos videos, nos ganamos los premios Shock, o sea, fue como una banda que en vivo era muy buena y donde yo ya pude aplicar ese concepto. Me entendí muy bien con Leguízamo en la idea del gusto por el rock pesado, pero también el blues, y Black Cat Bone digamos que tuvo ese componente donde era como multigénero de alguna manera, un poco muy desde lo clásico, o sea, desde el rock clásico, pero que el rock bluesero, pero también ahí pude experimentar como mis aproximaciones al country, pero un country rockero. Palabras más, palabras menos, con Black Cat Bone me pasó que en algún momento me sentí muy limitado porque se cantaba en inglés
y el concepto era muy anglo, por así decirlo, y yo quería como... Yo tenía mi lado más citadino, más urbano y más de buscar una identidad propia, me llevó a retirarme de la banda y ahí empiezo yo a maquinar en mi cabeza qué quiero yo realmente hacer ahora. O sea, cuál es mi siguiente paso. Sí. Quiero una identidad propia dentro de algo que no nos pertenece, porque el rock no es nuestro. De pronto hay referentes desde Argentina, desde México, desde España, de gente que ha asimilado el rock y ya después de una segunda, tercera generación tienen algo muy propio, ¿no? Generalmente los primeros siempre suenan como una imitación de donde es originario el rock and roll. Es como lo más lógico. Sí. Un paréntesis, ese disco de Black Cat Bone está también 20 años, ¿no? Está también de aniversario. Sí. Estamos, ahorita estoy con 2 aniversarios bien importantes ambos y cada uno tiene su espacio en mi corazón y en mi carrera pues muy único. De hecho no compiten porque precisamente por lo que estoy contando ahorita, como que cada uno tiene su espacio. Claro. En mi evolución personal yo dije, bueno, Ruido de Bogotá, ¿ahora qué quiero hacer? No tengo límites artísticos de ningún tipo. Sí. Pero pues tampoco tengo presupuesto ni disquera ni... Esa es la ventaja. Soy libre, pero no tengo con qué. De pronto hay artistas que ya tienen como toda la infraestructura, pero no son tan libres. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer el disco que yo haría y lo voy a soñar en grande. Afortunadamente conseguí patrocinios de familia, de amigos, para hacer el disco que yo estaba soñando. Y empecé a componer canciones sin un límite de ninguna categoría. Entonces yo dije, voy a hacer canciones que yo quiera oír, que yo quiera hacer. Me voy a arriesgar a mezclar estas músicas como lo que hablábamos ahorita al comienzo, como donde no quiero límites, no quiero sentir que si yo hago un disco tiene que ser de esta línea o de esta otra. Nos decía Carlos acá que, digamos, la música de Black Cat Bone era muy, digamos, anglo, que usted se sentía como mucho más urbano, de cantar en español. Hace 15 años, ¿qué significaba Bogotá para usted? Significaba, y todavía, como ese lugar lleno de oportunidades, esa casa yo lo veo aquí así, Diego Luis. Muchas veces cuando uno está madurando, cuando es pelado, y sobre todo al llegar a la adolescencia, uno empieza como a cuestionar el hogar de donde viene, ¿no? Porque uno de niño todo es como, pues para muchas personas nos pasa, bueno, salvo excepciones pues muy duras de gente que ha tenido una infancia terrible. Pero las personas que hemos crecido en un hogar normal, pues como que uno dice, bueno, pues la casa, el mundo es como mis papás creen que es. Ajá, uno es niño y uno cree que el mundo es como los papás creen que es. Y uno rige por esas reglas. Desde ahí yo ya era como rebelde, me gustaba volarme del colegio, me gustaba irme al bosque, perderme, buscar nuevos mundos, construir nuevos mundos que sabía que no iban a ser no me iban a dar permiso, ¿no? Entonces, cuando llega uno a la adolescencia y dice, un momentico, esto no es necesariamente, y empieza uno como a renegar, es que mis papás no sé qué, es que... Luego ya después uno entiende, por eso es que ellos eran así, o por eso tal vez los miedos que tenían ponían restricciones. Entonces, para mí Bogotá es esa casa de la que muchas veces renegué, muchas veces. ¿Por qué aquí es así? Porque yo hubiera querido nacer en otro lado. Es más chévere la gente que nació en Buenos Aires o la gente que nació en Los Ángeles o en Londres. Pero ¿por qué Bogotá? Y aquí todo es malo, aquí todo... Siempre se siente uno como por debajeado, ¿no? Como que uno mismo se por debajea, ¿no? Es que Bogotá es chimba. Cuando de pronto empecé como yo a descubrir que, un momentico, lo que pasa es que Bogotá tiene una cantidad de riqueza inmensa que no hemos sabido apreciar oportunamente. ¿Qué pasa? Uno ve Nueva York y pues Woody Allen la narra, por nombrar solo algunos. Lou Reed la narra. ¿Quién narra Bogotá? Entonces muestra, a ver, bueno, pues sí está José Asunción Silva, ¿cuáles son los referentes? Pero como yo venía tan del mundo del rock and roll, yo decía, ¿cuáles son los referentes del rock and roll? Sí los hay, más o menos, hay como intentos ahí, pero como que al final no pasa nada. Pero así mismo pasa con el metro, así mismo pasa con todo, pero la belleza es una belleza silvestre que está ahí, que a pesar de nosotros mismos es grandiosa. Claro. Cuando yo viví en Nueva York, tuve como una epifanía y yo decía,
Bogotá es este tipo de ciudad, solo que necesitamos aprender a quererla para poderla resaltar como tanta literatura y películas que hemos visto de esas ciudades, como yo la compararía con Berlín también, como con un tipo de ciudad que es así, que es cosmopolita, donde ocurren muchas cosas simultáneamente, donde nada es tan obvio, hay que buscarlo y hay que encontrarlo, o quizás no se deje encontrar en el momento en que uno lo busca, porque es tan celosa que no se deja encontrar de cualquier persona. Sí. Bajo esa premisa yo dije, voy a hacer un disco dedicado a Bogotá, pero no desde el lado dedicado a Bogotá, como que me voy a estudiar la historia de Bogotá y voy a narrar. No una vaina académica, sino una vaina de vivencia. Quiero sentirme orgulloso de mi camino y de me trasecar rock and rollero en Bogotá. O sea, quiero sentirme auténticamente rockero, pero de Bogotá. O sea, no rockero que se parece al gringo o rockero que se parece al argentino o al mexicano ni nada, sino rockero bogotano. Y a partir de ahí fue que lo hice. Esa fue mi premisa. Y por eso, digamos, ya surge esa ya narrativa, esa letra en español, porque precisamente hay que narrar a la ciudad como en su idioma. Exactamente. Cosa que me costó y me sigue costando bastante trabajo, porque mis influencias en español no son de rock. O sea, yo nunca conecté tanto con el rock en español, no fue como por donde yo vibré, con el blues en español tampoco. Los referentes argentinos y mexicanos nunca fueron como mis favoritos. Hay cosas que me gustan y por supuesto respeto muchísimo lo que ellos han hecho. Pero como esto se trata de ser honesto con uno mismo, claro. Yo siempre fui muy fan del rock anglo. Y cuando ya aprendí a hablar inglés, las letras de muchos de esos artistas me fascinan. O sea, yo soy un fanático de Bruce Springsteen, yo soy un fanático de Tom Petty, yo soy un fanático de, no sé, Dire Straits, por ejemplo, ya yéndonos más para el lado inglés. Me gusta mucho la poesía de Morrison. Me encantan las letras de Lynyrd Skynyrd, que también son como con un orgullo muy regional. Y yo decía, ¿cómo hago yo con todas estas influencias siendo bogotano para que tenga sentido? Entonces es un poco como algo quijotesco, ¿no? Claro. Como que todas mis influencias son de otro lado, pero al mismo tiempo quiero hacer que aquí tenga sentido. En español, ¿qué lo movía entonces? Rubén Blades. Juan Luis Guerra. Muy político. Sí, pero más como su tono narrativo. Sí. Sí, no tanto como su lado, aunque lo admiro mucho también, y sus posturas, pues, digamos, sociales. Pues yo no me imagino usted en un Rock al Parque irse a tocar a la bilirrubina. Sí, no, para nada. Por eso digo que es como, en mi caso, todo es pero muy es como ecléctico. Más el sentido, como el sentido social de las letras de ellos. Puede ser. Su poesía, su conexión también, como que la gente siente que, hey, esto me pasó a mí, esto es una historia mía. Sí. Son referentes indirectos, ¿no? Yo no voy a decir que yo me senté a escuchar Rubén Blades para escribir El Ruido de Bogotá, no. Yo me senté a escuchar a The Clash. Yo me senté a escuchar a Bruce Springsteen. Pero a los Stones. Que tiene mucho de Stones ese disco. Sí, total. Y musicalmente. Sin embargo, por ejemplo, una canción como El Fantasma de Edwin tiene mucho de Springsteen. Sí. En cuanto a agarro yo personajes que tienen que ver con un momento en la escena y quiero que esos personajes pues cobren vida propia y que representen esto que hemos vivido. Yo pues habiendo hecho parte del metal, es una canción que es muy particular. O sea, tiene, de hecho, con el tiempo ha ido cobrando más sentido. Y hay gente al que le gustó el disco y al que le gusta, me habla mucho de esa canción porque es bien rara, o sea, es muy específica, no sé, y eso me enorgullece mucho, no se parece a nada. No es como la canción que es como la de tal otro o como la de tal cosa, sino es una canción muy, muy única. O UPJ, por ejemplo, son como anécdotas y pues claro, ahí yo tengo elementos de un rock que viene de otro lado, pero al mismo tiempo quiero hacerlo sentir propio. Por eso digo que es como claro. Quijotesco, porque yo me meto en unas empresas pues que mi cabeza se las cree y bueno, ese es el resultado del Ruido de Bogotá. Bueno, Carlos, y ya que habló del Fantasma de Edwin, ¿qué no le mostramos una pequeña muestra de esta canción para los oyentes de Historias del Blues? Claro que sí, aquí vamos.
vez en la tarde caminaba con su parche de la séptima al vía libre por la calle 19. Entre vagos y mechudos de apariencia peligrosa comenzaba el ritual. Sus cabezas se movían acentuando cada acorde de Metallica, Iron Maiden o Black Sabbath. Su papá solía decirle: sus amigos no me gustan, desgreñados que no sirven para nada. Es la historia no contada que se vive al sur del cielo. Negro es el color de la ciudad. Pero él encendió todas las sangres desde el llano al altiplano. Cada noche un hombre diferente en el cartel. Sin importar su tribu, le era eternamente fiel. Ahí me fui para el carajo. Claro, es que esto es como está diseñado es para tocar con la guitarra eléctrica y con pick. Pero bueno, me encantó el reto. Bueno, muy bien. El fantasma de Edwin. Bueno, estamos en Historias del Blues, aquí en Javeriana Estéreo. Recuerden que este programa también se escucha en la Radio Universidad de Nariño, gracias a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Así que en Pasto también lo están escuchando, escuchando la música de Carlos Reyes y obviamente pues en internet ya en muchas partes también. Hay una banda de Pasto que me encanta. Ellos se llaman Acid Jazz. Son brutales. Sí. Un saludo para ellos y si alguien que les mande a decir que soy fan. Bueno, aquí estamos con Carlos Reyes, los 15 años del ruido de Bogotá. Usted sale de Black Cat Bone, nos estaba contando, ya por su... como una evolución lógica, porque usted está buscando ya su camino y forma para este disco la Killer Band. Uh-huh. ¿Cómo se dio esa unión? ¿Cómo encontró usted usted dijo, estos son los músicos que yo necesito para el sonido que quiero hacer ahora? Sí, la Killer Band surge en ese momento en el que yo estoy, digamos que ya como pensando en que quiero dar un paso al lado de Black Cat Bone. Empiezo a tocar mucho solo. Entonces agarro mi guitarra y empiezo a viajar mucho por pueblos, por pequeños lugares, en bares o sea, empiezo como a decir, yo mismo me digo, quiero empezar a hacer una ruta colombiana. Uh-huh. Empiezo a viajar mucho por Colombia, mucho por Boyacá, Santander, por el Tolima, Antioquia también. Y yo digo, bueno, empiezo a tocar con el baterista Cristian Bolaños, que me lo presentó Beto, nuestro querido amigo Beto, que en paz descanse, nuestro entusiasta de la armónica, gran caricaturista y gran ser humano. Un saludito y una mención para Beto y para todos los oyentes. Me presenta Cristian Bolaños, que en ese momento era una persona que quería aprenderlo todo. O sea, él tiene una particularidad y es que es un tipo muy abierto. Uh-huh. Él también, me resoné con él muy bien porque... al igual que yo, no es alguien que esté pendiente como de un género musical y de nada. Me gustó también otra cosa y es que él no es músico. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente no música porque muchas veces los músicos están sesgados por lo que la academia les dijo que tenía que ser. Me gustan los que... están ahí en su pentagrama. Exactamente. Entonces no. Este se volvió como... hicimos escuela juntos. Yo llegaba y tocaba y él, sígame, y él, hágale. Es más, hicimos escuela en vivo. Nosotros no ensayábamos. Uh-huh. Yo me presentaba los viernes y él me acompañaba, éramos como batería y guitarra y él seguía lo que yo hiciera, me copiaba y le gustaba mucho el rock, le gustaba mucho cosas, pero él era como poner la batería en función de lo que yo estuviera haciendo para apoyarlo y ayudarlo. Y yo dije, wow, este baterista es lo máximo. Entonces empecé a tocar con él. Cuando yo me salí de Black Cat Bone, lo primero que hice fue, bueno, yo tenía como siempre, me ha gustado mucho Johnny Cash.
Dije, quiero hacer un tributo a Johnny Cash, una música que aquí no ha sonado mucho, que aquí no era tan conocida. Hoy por hoy ya lo es mucho más. Sí. Pero en ese momento era bien exótico. Entonces yo dije, ahí estoy pintado, como que me quiero ir por el lado más exótico de lo que conozco y quiero presentarle la música de Johnny Cash a una escena que no la conoce. Entonces armé Se siga por el lado salvaje, como diría Lou Reed. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces armamos tributo a Johnny Cash. Tocaba mucho con el armonicista Germán Pinilla. Ajá, sí, otro que grande sí. de la escena musical de Bogotá, la escena blues al comienzo, y ya él después ya fue abriendo su armónica a otras músicas, ¿no? Muy interesante. Músicas. Y tiene de hecho, común... creo, no sé si todavía lo sé, es el único músico graduado como armonicista. Cierto. Que todos son guitarra, bajo. Él es el único músico graduado como armonicista. Todavía lo es, porque a él le tocó hacer su propio programa y se lo aprobaron y eso fue todo un tema, yo no sé, como logístico administrativo, qué sé yo, del pensum, porque eso no existe. Él hizo que existiera. Tiene ese gran mérito. Un saludo a Germán, que seguramente nos está escuchando. Saludos, Germancho. Y entonces, claro, fíjese que hay otra cosa en común. Él es otro, bueno, ese sí es músico académico, pero es otro que tampoco nunca ha sido un tipo casado con un género determinado, sino que él pone la armónica en función de la música que suene. Le gusta mucho imitar lo que harían otros instrumentos, pero desde la armónica. Sí. Entonces, siempre me gustó eso. Y con ellos dos y con el bajista Luis Fernando García, en el contrabajo lo invité, lo conocí, le dije, oiga, ¿a usted le gusta Johnny Cash? Me dijo, sí, no he escuchado mucho, pero bueno, muestra como que toda la disposición. Ajá. Entonces ahí fue la primera encarnación de un nuevo formato. Ahí todavía yo no estaba haciendo música nueva, original mía. Sí. Pero fue un nuevo formato que tuve, fue como la primera banda que tuve después de Black Cat Bone. Entonces hicimos el tributo a Johnny Cash. Tocamos en el auditorio de Scandia, tocamos en el Hard Rock Café, en las hamburgueserías, y al poco tiempo estaban audicionando bajistas para Black Cat Bone y Luis Fernando era uno de los que se estaba postulando. Entonces yo le enseñé mis líneas de bajo, así bien hechas de primera mano, y el man se ganó la audición. Y cuando entró a Black Cat Bone, yo le dije, bueno, ya hasta aquí llega nuestro camino juntos, pues porque obviamente entras a mi ex banda y pues, ellos tienen una agenda y yo tengo otra agenda. Entonces, por esos días yo también ya había conocido a William Suárez en Craps. William Suárez, pues que es uno de los bajistas más prolíficos y más versátiles de toda la escena. Yo lo conocí en el contexto Craps, pero él también toca mucho jazz y también había tocado metal con Neurosis y todo. Entonces, otro de los míos, yo decía, otro de los que la cabeza abierta y listo como para lo que sea. Y él entra y empezamos a tocar juntos. Y ahí es donde yo digo, oiga, estos son los tipos con los que yo puedo hacer eso que yo quiero hacer, porque con ellos no hay límites. No están sesgados como por un estilo particular o algo. Y así fue que empezó todo el proceso de la Killer Band. Luego ya Germán salió y digamos que siempre hemos sido los tres, o sea, Cristian en la batería, William en el bajo, yo en la guitarra, y en diferentes periodos, particularmente en el periodo de que se grabó el disco, el guitarrista Juan Pablo Jiménez fue una parte también muy importante de la banda porque él le daba un sonido guitarrero, él hacía lo que yo no hago en la guitarra, él lo hacía. Entonces empezamos a generar un lenguaje a dos guitarras que es muy chévere porque es muy complementario. Yo digamos de un corte más rolling stonero, si se quiere. Sí. A veces experimentar también raro, pero cuando se requerían cosas técnicas que yo no hago, ahí estaba Juan Pablo. Entonces digamos que eso encarnó esa Killer Band que hizo el Ruido de Bogotá. El Ruido de Bogotá. ¿Y cómo fue la grabación del disco? La grabación... No fue... Ya, digamos, con todo este tiempo que ha pasado, pues Carlos y yo ya hemos dialogado acerca de este tema. No fue como un disco tradicional que se programa tantas sesiones a tal hora. No, eso fue como un rompecabezas, más o menos. Fue como un rompecabezas, fue como que tengo la idea. Trabajé con Pingüi. Con Pingüi había trabajado lo de Black Cat Bone. Claro. Y digamos que lo produjimos juntos. En ese momento era Black Cat Bone con Pingüi. Y el Ruido de Bogotá le dije a Pingüi, quiero hacer una coproducción también.
vuelve y juega, como que yo tengo muy claras ciertas cosas, pero la parte que yo no tengo, necesito un man como usted, que es el productor, que sabe eso otro que yo no tengo. Sin embargo, tampoco quiero ponerme en manos de usted como productor y que salga lo que usted considere. O sea, yo estoy ahí parado como en mi raya, y de hecho fue tensionante. Porque siempre, el productor ayuda o perjudica el sonido de una banda. Dispone también como es decir, es darle una facultad de tomar decisiones que yo no estaba dispuesto a digamos como que a entregar el 100%, pero también era consciente que si yo me quedaba de productor yo solito, iba a haber cosas que no iban a salir tan bien. Claro. Entonces fue una coproducción, como decía ahorita, tensionante, que eso no es negativo, es tensionante porque son dos personas con digamos como con algo muy claro cada una. En algunos nos encontrábamos divinamente. O sea, hay una canción que se llama Lo que queda de mí, que eso quedó increíblemente bien, porque él me supo leer mucho mis locuras. Yo en ese momento realmente mi cabeza estaba dando muchas vueltas por motivos personales, por motivos de muchas índoles y creativos y artísticos, y yo quería hacer como de todo. Él me ponía el polo a tierra. Él era el que hacía que, bueno, sí enloquezcase, pero venga, no tanto, vamos un poco más allá. También ocurre una cosa, y es que para la grabación del disco contamos con músicos de sesión, porque fue un disco más pensado como entre el productor y yo. Entonces la Killer Band estuvo muy presente, ellos grabaron varios de los tracks, pero también contamos con gente externa, sobre todo porque a la hora de la captura se requería ya demasiada experiencia en estudio que la Killer Band no tenía, particularmente Cristian. En ese momento él tenía la cosa en vivo, ya la iba formando, pero todavía no estaba como tan curtido. Una cosa es uno el feeling en vivo y tal, y otra cosa es llega a grabar los tracks, y bueno, son producciones que requieren como una técnica y una vaina que yo mismo tampoco tenía. Porque además pues, meterme mil veces a grabar mis partes. Imagino siendo como, digamos, como tan de momento la grabación, tiene que ser algo como tenemos una hora. Bueno, necesito que alguien me saque esto necesito que todos los bombos me queden igual de parejitos y que todo hoy por hoy, Cristian, yo sigo pensando, y hoy por hoy que ya pues ha madurado mucho y él siguió tocando y ha participado en diferentes proyectos, Cristian, yo podría decir que es de los mejores bateristas, si no el mejor con el que yo he tocado. Y cuando digo mejor, no se trata del más técnico o el más, sino el que más tiene ese concepto. Es decir, si yo fuera a hacer una canción nueva o algo, me gustaría que él sea el baterista, porque es el que mejor me lee. También es que hicimos escuela juntos. Claro. Entonces digamos que yo hago cosas que el tipo inmediatamente, sin tener que pensar, él sabe por dónde va. Y pues eso es algo que también pasa en las bandas, que se genera de manera orgánica. A veces uno puede tener un sesionista muy teso, pero pues tiene ya sus maneras de entender la cosa. Por eso las bandas son las bandas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, un caso como Black Sabbath, y Bill Ward no sería el más técnico ni nada, pero es que si no era por Bill Ward, Black Sabbath no sería Black Sabbath. Exacto. Y así pasa con todas las bandas, incluida Metallica, que le dan tanto palo a Lars Ulrich. Pero si Lars no fuera el baterista de Metallica, olvídense que Metallica no sería Metallica. Y todos los... si vamos más atrás, mucha gente se burla de Ringo Starr, pero los Beatles no sonarían a lo que son si no hubiera sido por la batería de Ringo Starr. Sí. Es cierto. Bueno, Carlos, usted habló de una canción, Lo que queda de mí. Lo que queda de mí. ¿Qué tal si nos ofrece una muestra? Una degustación de lo que queda de mí. Bien. Te vas a arrepentir si me sigues un paso más. ¿Y para qué insistir? Ya no importa, lo mismo da. Fuma el sueño del que no desperté tras la reja verde al atardecer.
ni recuerdo cómo fue que perdí la lucha y tuve que pagar. Tantas veces que no pude hablar. El amor reprimido, infelizmente urgido. Mientras pienso en ti, retorciéndome, caigo otra vez. Te vas a arrepentir si me sigues un paso más. ¿Y para qué insistir? Ya no importa, lo mismo da. Lo que queda de mí. Lo que queda de mí, sí señor, del álbum Ruido de Bogotá, que está cumpliendo 15 años y hoy lo estamos celebrando aquí en Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Este disco, para nuestros oyentes, si lo quieren escuchar, ya está hoy en plataformas. En todas las plataformas, está en YouTube. Todo para que lo escuchen, porque a veces es un disco, es muy rico sonoramente, porque no es solamente el clásico bajo, guitarra, batería, sino que hay trompetas, hay teclados, hay acordeón, hay flauta, creo que también. Armónica. Hay cuatro llanero y hay arpa. Imagínense, es un álbum súper rico de escuchar y obviamente pues en vivo pues ya tiene como todo, hay unas transformaciones, unas adaptaciones que se le hacen a las canciones. Se reinterpreta, sí. Exacto, que es normal. Sí. Es muy normal porque pues yo no, obviamente en un toque pues no voy a traerme al cuatrista y al arpista solo para tocar una canción. Exacto. Exacto. Pero es un álbum que invitamos a los oyentes a que lo escuchen, que realmente es muy rico sonoramente. Carlos, en retrospectiva, ¿le cambiaría usted algo al disco? ¿Lo volvería? Que hay músicos que, digamos, su disco cumple 30 años y deciden, lo voy a celebrar, pero lo voy a rearmar. No. ¿Usted le cambiaría algo, le daría algo nuevo? La verdad no, porque me parece que captura muy bien el momento. Uh-huh. Digamos que más bien lo que sí cambiaría, y estoy ajustando en este momento, es la puesta en escena de ese disco. La puesta en escena de ese disco es algo que precisamente estoy preparando con el formato básico del rock, que es la batería, el bajo y 2 guitarras. Uh-huh. De pronto le metería teclado porque el teclado ayuda mucho, pero me gusta el reto de no tener que depender de tener el teclado. Entonces yo digo, venga, con las 4 piezas uh-huh. básicas del rock and roll, o sea, el bajo, la batería, las 2 guitarras y las voces de todos, se puede hacer una puesta en escena increíble, reinterpretando muchas de las partes que, pues bueno, como lo mencionaba Diego Luis ahorita, aquí no hay trompetas, aquí no hay teclados, aquí no hay otras cuerdas adicionales, ni hay armónica, pero digamos que está el espíritu, el espíritu. Y en este momento, como contaba ahorita, la Killer Band siempre hemos sido los 3, con Christian, William y yo, y en diferentes momentos hemos tenido una época que tocamos con Luis Chereno, un trompetista, y el formato era con trompeta. Otra época fue con Germán Pinilla, con armónica. La época de Juan Pablo, pues con la otra guitarra. Y una buena temporada también, en 2 ocasiones distintas, hemos sido simplemente el trío. Entonces, digamos que siempre hemos encontrado la manera de hacer que funcione con las piezas que hay, que de hecho a mí ese reto me encanta. Sí. Lo otro es que se improvisa. Ahora, ¿qué pasa con la Killer Band? Con ellos tengo un lenguaje de improvisación increíble, donde cualquier cosa que suceda en vivo, los otros 2 están listos para cubrir la vuelta y para
a mejorarla incluso. Entonces no solo estoy hablando de un error que ocurra de pronto en vivo o algo, sino de cómo somos un equipo. Entonces, si alguien propone desde un lado, los otros dos están ahí listos. Alguna vez en Medellín hubo algún personaje que me decía, es que a mí lo que me gusta de ustedes es que ustedes van como en modo cardumen, como esos peces que voltea y los otros giran. Y pues estamos muy abiertos a la improvisación, que esa parte a mí me parece de lo más rico que hay. A mí cuando todo está muy programado y muy ya que se sabe cómo va a ser todo, no me atrae tanto. A mí digamos que ese tipo de puesta en escena que hay, no sé, hay gente que hasta usa secuencias y tienen todo contabilizado. Uy, no, eso es otro universo. Entonces, lo que sí hago ahorita para celebrarlo es una puesta en escena en la que en vivo podemos respaldar muy bien todo eso que está capturado en el disco, pero traerlo a la experiencia en vivo con todo y lo que implica improvisar, alargar. Ahorita estamos contando con Mario Díaz, hablando de Pasto nuevamente, él es de Pasto. Es un guitarrista increíble, es fabuloso y a él le gusta mucho el rock pesado. Entonces me gusta en esta faceta resaltar ese lado, llamémoslo metalero sin que sea metal, pero ese lado del guitarrista que toca shred y que hace cosas de ese estilo, que no en todas las canciones del Ruido de Bogotá tiene que hacerlo, en algunas se adapta de otra manera, pero en las que sí, ahí está ese componente y me encanta. Por ejemplo, El Fantasma de Edwin o una canción como Pregunta por mí. En la misma UPJ al final hay un pedazo muy, muy shred que pues me encanta que, digamos, contar con este elemento. Y me gusta siempre como la idea de que cada etapa trae como la esencia. Pero un algo extra que es diferente que no hubo en las otras etapas. Yo creo que eso lo mantiene fresco y me encanta. En estos 15 años, Carlos, usted se ha transformado, Bogotá se ha transformado. Me voy a lanzar, ¿habría un Ruido de Bogotá 2? No se llamaría así, pero sí efectivamente llevo años trabajándolo. A mí me pasa una cosa, Diego Luis, es que yo me demoro mucho. Yo sufro de esa vaina como de, no sé si eso se le llama perfeccionismo, pero a veces quiero tener tanto control sobre cada detalle que me abrumo y yo mismo me vuelvo mi propio peor enemigo. O sea, es como que no, entonces ya no me gusta nada. Ya no. Sí, hay gente que dice, no, simplemente hay que hacer y sacar y sacar y yo los admiro. O sea, admiro a mis colegas que sacan discos todos los años y yo digo, madre. Pero bueno, también ya he conciliado como soy yo. A mí me gusta que cuando saco un disco quede, volviendo a la respuesta, yo por ejemplo los discos que he hecho, que no han sido muchos realmente, pues el de Agony, como digo, yo grabé mis partes, pero no era mi proyecto ni nada. Pero el de Black Cat Bone es un disco que yo no le cambiaría una coma, ni un pelo, ni una señal, y el Ruido de Bogotá tampoco. Porque tuvieron ese proceso. De pronto ahí me voy más por el lado como me gusta guardar las proporciones, pero bueno, como Leonardo da Vinci, que le tomaba años enteros y décadas hacer un proyecto, me identifico más con eso que con el que va sacando y no importa, pues porque pues somos personas distintas con inquietudes distintas. Entonces, dicho esto, llevo trabajando un disco. Yo voy para 10 años de tener ideas, de tener maquetas, de tener una cantidad de cosas. Ha habido muchas transiciones, también se rompió la Killer Band, yo he venido tocando con muchos músicos. Para mí ha sido como una escuela, o sea, me he dedicado mucho a estudiar y a aprender. Y siento que ahora es un buen momento, ya celebrando los 20 años de Black Cat Bone y los 15 del Ruido de Bogotá. Yo digo, bueno, este es un buen momento como para ahora sí retomar mi ruta como autor, que la tengo bastante... estoy hibernando hace mucho tiempo, pero siento una energía muy chévere al revisitar estos trabajos y a encontrar como esos elementos y ya alistarme para sacar. Pero sí, definitivamente de mí se puede esperar, y eso sí se los anticipo, que el concepto del Ruido de Bogotá sigue en mí, porque me siento más bogotano que nunca. Esta es la ciudad que habito, la que me da todas las oportunidades. Yo aquí me invento cualquier cantidad de locuras. En los últimos años me inventé un proyecto llamado Honky Tonkers. Somos un quinteto y hacemos, versiones de música de los años 40, 50, pero también versiones de mi propia música original. Estuvimos ahorita recientemente en el Tortazo Blues
Y digamos como que esta ciudad me permite a mí inventarme cualquier cantidad de locuras. Sigo en esa idea de hacer formatos y de hacer música que no es la que está garantizada que va a funcionar, que va a pegar. Es como, hay muchos tributos en este momento en la escena local, que pues eso le da mucho movimiento a la música en vivo, sí, pero también le va restando como esa creatividad y como que ya... en muchos lugares la gente espera ver el tributo a la banda favorita y quieren ya, se vuelve como muy predecible todo. Sí. Y creo que es un buen momento de volver a tener un manifiesto, como lo tuve en el Ruido de Bogotá. Bien, 15 años del Ruido de Bogotá, Carlos. Celebraciones. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí, atentos a los que quieran hacer parte de esta celebración en vivo, el 6 de marzo. El 6 de marzo, ahorita este viernes 6 de marzo, estaremos en un lugar que se llama Retro Rock Bar, en el Pasaje Gourmet, allá en la carrera 4ª con 19. Uh-huh. Es un bar que está cumpliendo justo, está de aniversario por estos días y tiene sus primeros 3 años. Es un bar que representa todo lo que el Ruido de Bogotá representa, porque es la escena underground, rockera, es la fiesta, rock and roll, es el amor como por todo esto que tiene que ver desde el blues hasta el hard rock, pero también hay glam, pero también hay metal pesado y hay punk, y como que todo, todo lo que tiene que ver con esto convive allá en Retro Rock. Por eso me gustó mucho. Cuando yo conocí ese lugar, yo dije, voy a hacer el aniversario acá. Y pues bueno, ya lo logramos concretar. Va a estar con nosotros una banda también que conozco hace varios años que hacen música original. Ellos se llaman León Banda. León Rock puro, se hacen llamar. Y bueno, hacen canciones propias, son súper rockeros, tienen un sonido y una actitud, una chimba, que me parece que representa muy bien lo que quiero hacer aquí. Esto es como una declaración de que en Bogotá nos encanta el rock, todavía nos sigue gustando y tenemos de dónde sacar la garra para hacer música propia y para generar cultura rock, pero propia. Porque, ojo, lo que estoy diciendo es muy cierto. Y yo también hago tributos y yo también hago parte de bandas que hacen covers y no digo que eso esté mal. Digo que cuando nos quedamos limitados solo a eso, es como que uno dice, bueno, ¿y dónde? ¿Qué más pasó? Ajá, muchos de los rockeros dejaron de hacer rock y hacen otras cosas ahora y todo. Y yo sigo creyendo en el rock firmemente, en el sonido, en el rock como actitud y en el eclecticismo. O sea, me encanta pensar en el folk, pero también en el metal y también en el punk. Y como que para mí eso es lo que, así me siento yo bogotano, diverso, ecléctico, pues más bogotano que eso no hay, ¿no? Como muchas cosas a la vez. Claro. Entonces, celebración este 6 de marzo. Pueden tener toda la información en sus redes sociales, ¿no? Carlos Reyes Lega. Sí, @Carlos Reyes Lega en Instagram. También está @La Killer Band. Uh-huh. Y en ambas redes estamos publicando lo mismo. Sí. Pero digamos que pueden entrar por cualquiera de los dos lados. En Facebook también me encuentran como Carlos Reyes. Carlos Reyes Lega, @Carlos Reyes Lega y bueno, pues bienvenidos todos a esta celebración, bienvenido Diego Luis, bienvenidas Historias del Blues, bienvenidos todos los que hacemos parte de esta escena local musical bogotana. Bueno, y así llegamos al final de Historias del Blues aquí en Javeriana Estéreo, hoy celebrando los 15 años del Ruido de Bogotá, álbum de Carlos Reyes y la Killer Band. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos con ustedes Angie Manrique en el Control Master, Diego Luis Martínez Ramírez en la realización. El próximo domingo a las 4 de la tarde, más Historias del Blues en Javeriana Estéreo, Música Sin Fronteras. Carlos, muy rapidito, una canción del Ruido de Bogotá para cerrar. La que fue el hit mayor, Abajo de la 15. Abajo de la 15, para que arrepentirse. Una vez adentro ya nadie quiere irse. ¡Cómplices de la noche! Aquí nadie te juzga, ni te encana, ni te busca. Es el paraíso de todo ser nocturno.